Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 1. Hechicera caída. El memorándum preliminar dirigido hacia el sargento de la policía de la ciudad estaba todavía en blanco. La psiquiatra Martha Witt, quien usaba anteojos, dirigió su mirada a los documentos nuevamente. A simple vista no se podría decir si la doctora estaba en sus años 30 o años 40. Años 40, en dichos documentos podía observar claramente el nombre de la paciente, las características físicas, la edad aproximada, el estado de salud, las circunstancias por las que estaba bajo la custodia de la policía. Este era un hospital en el sur de San Francisco. La paciente que se encontraba en la posición opuesta a la doctora Witt, que estaba sentada en su escritorio, tenía la mirada perdida. La paciente era una chica en la mitad de su adolescencia. La camisa holgada que vestía dicha adolescente era seguramente de alguien de la policía. Tenía desordenado su cabello rubio cenizo que no llegaba a la cintura, además su mandíbula y sus mejillas estaban todavía cubiertas de lodo. Primero la doctora se dirigió a la chica diciéndole que estaba siendo examinada, que respondiera todas las preguntas con claridad. Marta le informó primeramente de su nombre y su cargo de la manera más sutil posible. ¿Cómo te llamas?, preguntó Marta. Teleta Testarosa, contestó. Qué hermoso nombre, Teleta. ¿Qué edad tienes? 17. ¿A qué escuela vas? No voy a la escuela, de veras, para ser honesta, por tu actitud, estoy segura de que los chicos te encuentran sexy, ¿no es verdad? La chica no mostró reacción alguna. Avergonzada por su propia apariencia, ni siquiera veía la sugerencia sexual en la palabra chicos. Entonces, acerca de tu situación, estuviste caminando descalza en la avenida cercana de Redwood, ¿verdad? A las 3 de la mañana, sola. ¿Sí, hay algo que no recuerdes? No. La respuesta fue relativamente clara, pero el problema es que su explicación fue completamente extraña. ¿Por qué estabas ahí? Porque fui abandonada. ¿Por quién? Creo que por mis subordinados. ¿Subordinados? Marta examinó cuidadosamente el aspecto de Teleta Testarosa. Obviamente ella estaba diciendo alguna especie de broma. Dices que no vas a la escuela, ¿verdad? Los subordinados a los que te refieres, ¿quiénes son? Mercenarios, mercenarios, mercenarios de Mitril. Mitril es una organización militar informal cuyo objetivo es mantener a los terroristas y los conflictos bajo control. Yo era la comandante del Tuatha de Danann, del escuadrón de la flota del oeste del Pacífico. Teleta miraba fijamente la superficie del escritorio y con la apariencia de decir algo sin importancia, dijo. Mi rango es capitán, he tenido éxito en varias operaciones difíciles, haciendo uso de un submarino de asalto, un Armslab de tercera generación y lo último en tecnología. La doctora soltó una carcajada. No estoy familiarizada con esto, pero parece una historia increíble. Después de decir esto, Marta escribió deprisa en el memo, un tipo de engaño raro en extremo, un uso preciso de terminología militar, grupo de batalla, anfibios, requiere investigación. Marta no estaba familiarizada con esos términos militares, así que cambió las preguntas. Acabas de decir Tuatha de Danann, ¿verdad? Es de la mitología celta. Sí, de la diosa Daana, siendo la comandante, podría ser la diosa madre. Daana es el nombre de la inteligencia artificial del submarino. Es un sistema complejo que está construido extraordinariamente a gran escala y que adopta sistemas de cómputo cuánticos, en verdad. Marta escribió en su memo, ¿de qué novela de ficción? Y entonces preguntó. Y entonces, siendo la comandante de una organización militar, ¿por qué caminabas en un lugar como ese? Mencionaste que fuiste abandonada por tus subordinados, ¿verdad? Sí, respondió Teleta, que por un breve instante se quedó en silencio. El cuarto de interrogación era lúgubre. La lámpara fluorescente en el techo titilaba, la atmósfera húmeda de la noche se volvió pesada. Mi base recibió una poderosa ofensiva del enemigo, una organización llamada Amalgam. Al recibir su abrumador ataque,
Mitril fue aniquilada, junto con mis subordinados escapé de la base con el submarino, de alguna manera fui capaz de sobrevivir. Había un inevitable y fuerte sufrimiento en los ojos de la chica, debió haber tenido un pensamiento de algún evento doloroso, ya que se encontraba apoyando los hombros, estremeciéndose y temblando en cada parte de su cuerpo. ¿Estás bien? No tienes que decir cosas que te resulten dolorosas. No. Teleta tragó saliva, y dejó escapar una pequeña sonrisa. El submarino estaba construido con los mejores materiales, debido a que antes había navegado por el fondo del océano por muchas semanas. Mi nave no estaba en ese momento en condiciones de hacer una travesía. Por supuesto que además no teníamos los fondos ni el salario para pagar a mis subordinados. En un submarino en el mar, la tripulación puede acumular mucho estrés. La mitad de mi tripulación comenzó a estar descontenta, y finalmente me vendieron a mí y a mi nave al enemigo, aquellos subordinados. El que planeó el motín fue ejecutado, Teleta confesó sin darle mayor importancia. Fue asesinado, sí, dijo la chica con una voz débil. Después de esto Teleta calló y no contestó más ninguno de los cuestionamientos de Marta. Una semana después de la primera entrevista, 2 veces cada día, Marta entrevistaba a la chica llamada Teleta Testarosa y escuchaba un poco más de los detalles. Ella no estaba segura de sus avances en la construcción de la confianza entre doctor y paciente, incluso cuando Teleta estuvo sola bajo el cuidado de la policía, habló solo de algunas cuestiones de la situación. Mas no lo suficiente como para asegurar. Esta chica fue un oficial comisionado de una organización militar informal, que ha manejado varias operaciones de antiterrorismo fácilmente. Esta organización fue atacada por el enemigo, sus subordinados fueron aislados, fue amotinada por soldados insatisfechos, incapaz de reabastecerse. El submarino que comandaba finalmente se vio envuelto en un fatal accidente y dejó de funcionar. Pasando del submarino a un helicóptero, la chica escapó del hundimiento de la nave gracias a los subordinados que todavía le eran leales. El helicóptero siguió su camino hasta que se quedó sin combustible en la costa de California y fue abandonado en la mitad del océano. En el momento en el que el bote salvavidas alcanzó la costa del puerto Media Luna, solo quedaban 5 subordinados. A estos 5 subordinados los manejó con mesura. Durante este periodo estos subordinados se enfadaron con Teleta, quien todavía daba órdenes como un oficial superior. La arrojaron de un auto robado a un lado del camino. Hay quienes la pudieron haber asaltado, como lo hubiera evitado. Entonces, caminando distraídamente, la encontró un camionero que la puso bajo el cuidado de la policía. Ese tipo de engaños nunca habían sido escuchados por Marta. Unidad de mercenarios, submarino, y descender de un helicóptero era demasiado absurdo. Al menos fue consistente desde el momento en fue llevada a ese lugar. Con toda honestidad, cuando ella leyó los reportes iniciales, Marta concluyó que había sido víctima de un asalto. Pero no fue así. Según los reportes clínicos que pudo obtener en la sala de urgencias, no había en absoluto evidencia de que Teleta Testarosa hubiera sido víctima de violación o de algún otro tipo de agresión. Lo que parecía una herida externa era solo un pequeño rasguño originado por caminar a través de matorrales en algún sitio. No existía contradicción en el contexto, usaba términos militares precisos en extremo, incluso al mencionar lo de la organización militar informal, sus palabras no sonaban del todo incoherentes. Marta tenía un conocido que era un antiguo marine, y le llamó para hacer algunas confirmaciones. No conozco mucho, pero un helicóptero despegando de un submarino. Después de que ella le preguntara, el oficial se rió y lo negó. No, hace tiempo los aviones despegaban de los submarinos, pero ahora no hay ninguno de ese tipo. Debe ser un barco grande con suficiente espacio, de lo contrario no le veo ningún uso práctico. Bueno, la chica debió haberlo soñado, pero ella estaba diciendo algo de una nave especial, decía algo de un submarino de asalto terrestre, o algo así, jajaja. Es increíble, y que es por eso que lo llaman Toy Box en la Marina estadounidense. ¿Qué dijiste? De estar con una sonrisa despreocupada, en ese justo momento la voz juguetona del viejo amigo con quien Marta tenía mucho tiempo de no conversar, rápidamente adquirió un tono serio. Toy Box, así es como ella lo llamó. ¿Dónde lo escuchaste? ¿De un paciente? ¿Sabes algo sobre eso? Yo, no lo sé. ¿Cómo? No saber después de escuchar esto, lo dijo con una voz muy seria, pensó Marta. No, era un rumor que me contó un amigo que aún está en servicio activo. No se supo nada después de eso. ¿De qué estás hablando? Escucha, Marta, no conozco muy bien los detalles, pero sería mejor si dejaras de hacerte cargo de ese paciente, también de sus palabras. No escuches nada de lo que diga. Regresa a lo que estabas haciendo. No comprendo, porque de repente, lo siento, debo trabajar, te llamo después, espera.
El antiguo amigo de la Marina colgó el teléfono. Esto está poniéndose cada vez más raro. Es imposible que lo que la chica dice sea en verdad un secreto militar. Solo para asegurarse buscó en internet la palabra Toy Box y submarino y no obtuvo nada. Solo un sitio llamado Toy Manía, que introducía al mercado un submarino de juguete. Al día siguiente Marta confrontó a Teleta con la conversación que tuvo con su antiguo amigo. Bueno, esto no es del todo incorrecto, dijo la chica con voz frágil, un sistema de armamentos que la Marina estadounidense no puede detectar, definitivamente no puede ser anunciado oficialmente. Entre los soldados deben ser solo rumores, está bien, en ese caso, Marta cada vez más irritada, porque una información tan importante la compartirías con una doctora ordinaria como yo, porque la información ya no es importante, la chica rió, es la realidad, fui un comandante incompetente, por esa razón mis subordinados desertaron y estoy actualmente aquí, perdí todo, solo vivo la vida esperando la muerte. Doctora Witt, ¿usted cree que soy solo una chica que da lástima y que sufre alucinaciones? ¿No es verdad? No, eso no. Está bien, déjelo así, en este instante soy solo un cuerpo vacío 4. Teleta lentamente se acostó boca abajo, con el cabello desaliñado colgando en sus mejillas y con las melancólicas luces fluorescentes, una sombra anormal se posó en las facciones de la chica. Es un asunto delicado pero, esperando un momento Marta abrió la boca. Serás transferida a otra institución. Vas a vivir con personas que tienen los mismos problemas. Marta pensó, una chica como ella no puede permanecer en este hospital por mucho tiempo, una menor sin antecedentes claros, sin dinero, no puede entrar en ninguna institución de seguridad social, tendrá que ser alojada en una institución especial cercana. Sí, haz lo que gustes. Dijo Teleta sin mostrar una conducta inesperada. Qué desafortunada, fue lo que Marta realmente sintió en su corazón. No importa cuál absurdo parezca, sus locas ideas tenían un encanto persuasivo de veracidad. No importaría si se tratara invasores de otros planetas, o de otras partes de la Tierra, pero que el gobierno estadounidense usara su mente como un dispositivo de comunicación 5, esa clase de historias eran definitivamente de una inteligencia peculiar, no era capaz de sentir la razón. Aun siendo este paciente un menor, es capaz de darle una explicación lógica a los asuntos de la batería nuclear, del anfibio, de la milicia que solo son conocidos por especialistas, nunca antes se había topado con algo similar. La transferencia se hará mañana por la tarde, yo estaré presente en ese momento, sí, dijo Teleta con una voz indiferente. Al día siguiente, el vehículo donde se iba a realizar la transferencia llegó 5 minutos tarde al hospital. Era una camioneta negra, el conductor y su ayudante saludaron a Marta de una manera sencilla, tenían un rostro desconocido, pero no había nada raro en su identificación o en sus documentos de transferencia. Teleta estaba exhausta pero aún así movió su silla de ruedas. Se quejó de un dolor de cabeza esta mañana, el doctor a cargo dio instrucciones para que le dieran estos medicamentos, la enfermera le explicaba a Marta. ¿Esta chica es violenta?, preguntó el conductor dirigiéndose a la enfermera. No, es bastante obediente, Marta respondió en lugar de la enfermera. El conductor ligeramente inclinó la cabeza. Pero está temporalmente cohibida, sería peligroso para ella caminar, sí, pero no se preocupe, no es nada parecido a ponerse violenta, ¿y entonces? ¿Esta chica le ha contado algunas cosas raras? ¿Raras? ¿A qué se refiere? Eso es parte de mi trabajo, sería raro tener un paciente que no dijera nada extraño. Sintiéndose incómoda ante la extraña pregunta, la doctora contestó con una sonrisa falsa. Jajaja, está bien, dijo el conductor mirando a su alrededor. En un costado de la entrada del hospital cerca de la calle, estaban a su lado Marta y la enfermera, para entonces solo estaban ellas, el conductor y su ayudante. 4NT. En inglés se usó la palabra cell, que significa cascarón, es una expresión un tanto común en inglés, sin embargo no existe un equivalente directo en castellano, yo la interpreté como vacío. 5 Supongo a que se refiere a que Teleta es un whisper. O por lo menos así lo entendí. También quizá se refiera a algún pasaje de alguna novela anterior, o quizá un error de traducción. Doctora, ¿qué sucede? Tal vez exista alguna posibilidad de que la chica haya dicho algo sobre amalgamo mitril, ¿lo hizo? ¿Qué es eso? Marta replicó, sus hombros y espalda no pudieron evitar el temblor fácilmente. Parece que sabe algo, el conductor sonrió complacido. A simple vista era un hombre ordinario, caucásico, de unos 30 años, con un pantalón y una camisa de color azul marino, medía alrededor de 1,8 metros, cabello corto y una pequeña cicatriz. En ese momento los acompañantes de aquel hombre cambiaron por completo. A los ojos de Marta,
Era como si tuvieran una hosca mirada de coacción. Oh, no diga esas cosas. Mientras la mano de Marta era sujetada desde su espalda por el conductor, con tan solo eso sintió que sus huesos se partieron en dos partes iguales. El hombre con su mano derecha, sacó una pistola automática que traía escondida en su camisa. Está bien, es una pistola. Marta no había visto ese tipo de pistola antes. Cuando el hombre mostró el arma le dijo algo, fácil de entender. ¿Comprende, doctora? Sí, no causen problemas si entren a la camioneta, la enfermera también. La enfermera, quien todavía estaba en shock al darse cuenta de la pistola, su respiración se agitó. No podemos dejar a una señorita por aquí ahora, vamos, suba, espere, ella no tiene nada que ver en esto, no sé quién sea su gente, pero, solo suba. El hombre empujó fuerte a Marta y a la enfermera al asiento trasero de la camioneta. El ayudante que sujetaba un arma se colocó en el lugar del equipaje, una posición donde podía controlar a Teleta y a Marta. La puerta se cerró, y la camioneta arrancó. Después de algunas cuadras observaron un auto patrulla estacionado enfrente de una cafetería, pero si ella, Marta, se ponía difícil y pedía ayuda, probablemente le volarían la cabeza. No te asustes, todavía tenemos cosas que preguntarte, ¿no es cierto, Bill? Dijo el ayudante con una voz relajada, y el conductor le dio una breve respuesta. Así es, no queremos ponerte en peligro, no es verdad, están mintiendo, pretenden matarnos, porque no se pusieron una máscara, porque exponen su cara tranquilamente, porque le hablas a tu compañero por su nombre. La pálida cara de la enfermera se hundió en el silencio. Quería dar ánimos, pero Marta no tenía la suficiente calma. El vehículo alcanzó rápidamente San Bruno, desde alguno de los 280 caminos que recorren la ruta de la ciudad hacia el puerto. Temprano, de camino a su casa, había un gran número de autos y camiones, fluyendo uno por uno en el carril opuesto. Se dirigían a un viejo almacén cercano. Había solamente 2 contenedores y 2 sedán color negro, no había nada de carga, estaba abandonada. Proyectada desde una pequeña ventana se podía ver la puesta de sol, la atmósfera llena de polvo reflejaba algunas líneas de luz. Agáchense, a causa de un auto que detuvo su marcha dentro del almacén. Marta y la enfermera tímidamente lo hicieron. Enfrente del auto había 5 hombres esperando. El hombre del traje café sería el líder, los otros 4 estaban vestidos con ropa de trabajo, con armas automáticas colgando de sus hombros. Llegas 5 minutos tarde, dijo el hombre del traje mirando con cuidado el reloj de su mano izquierda. Era joven aún, en sus 30, delgado con un limpio y bien peinado cabello negro, como si hubiera sido dibujado por un pincel, una belleza joven con unos bonitos ojos y cejas. Lo sentimos, señor, no queríamos que nos detuvieran por ir a exceso de velocidad, dijo el conductor con moderación. Dejen de decir semejante insensatez, ¿la trajeron?, dijo el hombre del traje. Por aquí. El ayudante bajó la silla de ruedas de la camioneta, poniendo a Teleta Testarosa enfrente de ellos. El efecto de la droga había pasado. Teleta abrió los ojos, pero eso era todo, era indiferente a lo que ocurría a su alrededor, solo miraba hacia el frente con una mirada vacía, ausente. ¿Señorita Testarosa? El hombre del traje se puso de rodillas frente a la silla de ruedas, mirando la cara de la chica. Soy Lee Fowler, sirvo a su hermano. Alguna vez nos encontramos junto a la tumba de sus padres, entonces yo estaba dentro de unas. Cuando escuchamos lo que te sucedió, decidimos venir a recogerte. Después de esto, lo que podrías. Incluso después de decir esto, Teleta no respondía absolutamente nada. El joven Fowler se puso de pie, envuelto en un suspiro. Solo un cuerpo vacío, tal parece que la hechicera de Mitril nos está poniendo las cosas difíciles, aunque yo no lo veo de esa manera, pero se está marchitando. Es mucho más difícil la magnificencia de morir en medio de la batalla. La leyenda terminó, problemas de comunicación y relaciones personales, perder los dientes por tales razones sin valor, desapareciendo miserablemente siendo el héroe de la irrealidad. Fowler guardó silencio y continuó caminando hasta donde estaba Marta. Perdóneme, doctora, ¿la trataron mal? Lo que la chica le contó, es necesario confirmarlo. Por favor, permítame 2 o 3 preguntas. El miedo desde luego que no desapareció. Marta se colocó a un lado de los silenciosos ojos negros, tenía la sensación de estar siendo absorbida. Amalgam y Mitril, ¿escuchó el nombre de estas organizaciones y las armas y unidades de las que hacían uso? Sí, ella mencionó algún nombre o lugar. No, no me estará mintiendo, ¿verdad? No, por supuesto que no. Aparte de tu amigo de la Marina, ¿le mencionaste a alguien más lo que la chica dijo? ¿Cómo supiste que hablé con un amigo? Interviniste mi teléfono. Son realmente unos profesionales, una organización espía clasificada. Marta se sorprendió, los restos de duda brillaron y desaparecieron.
Entonces lo sintió claramente. Esta no es ninguna clase de broma hecha por alguien. Lo que su corazón estaba deseando era que el hombre repentinamente dijera: «Feliz cumpleaños, Marta», y que unos sonrientes amigos aparecieran con mesas llenas de comida y alcohol y un pastel acompañado de un múltiple ruido de pasos, pero ellos no harían una fiesta en un sitio como este. Tenía un sentimiento expectante en alguna parte. Pero no fue así. De cualquier manera, su cumpleaños fue el mes pasado. Ella no dijo nada, es la verdad. Fowler la observaba a los ojos muy cerca. Ella sintió el trato como si ahora fuera ella un simple paciente. «Te creo», dijo Fowler sonriendo al principio. «Pero, tengo lamentables noticias para ti. Mientras sea posible nosotros podríamos tenerte privada de la libertad. Lo que se sucedió hoy y con respecto a ella, debería ser protegido del público, entiende». «Lo entiendo, le juro que no le diré a nadie, pero por favor déjeme ir a casa». «Yo también lo haría si pudiera, pero no importa lo fuerte que sea la determinación de un hombre, hay una forma en que la ciencia médica actual puede obtener de una persona la información que necesita. Es por eso, las noticias lamentables, que realmente lo siento». Sintiendo escalofríos, desde los hombros y hasta los pies estaba sudando y temblando. «No quiero morir, no quiero ser asesinada, ¿entiendes por qué te estoy explicando todo detenidamente? No me mates, yo también le tengo miedo a la muerte, pero es peor morir sin saber la razón. Es por eso que te estoy explicando todo esto con palabras importantes. El miedo de un oponente no es divertido». En el buen criterio de Fowler, una profunda emoción de pena y compasión surgió. «Por favor, no me mates. Es de verdad lamentable, por favor te lo suplico. Este es el adiós, doctora». Fowler dio un paso atrás, los subordinados dieron un paso al frente, con lágrimas. En un rincón desde su campo de visión, estaba el perfil de la enfermera, quien estaba en completo silencio. Su cara se puso pálida, pero muy tranquila y ni siquiera temblaba. Por valentía o quizás por simple estupidez, ¿no se daba cuenta de su propio destino? La enfermera era joven aún, en la mitad de sus años 20, oriental, cabello muy corto, con ojos y cejas como si fuera un gato pescando. La enfermera soltó un suspiro y murmuró. La voz se mezcló con un suspiro. «Justo cuando pensé que habíamos capturado al último, de nuevo un bastardo arrogante sale a la luz». «Ah, tú, detente». ¿No era extraño? La delgada y pacífica voz de Marta fue ignorada por la chica y dijo: «¿No está bien, Tessa?». Los ojos de Teleta Testarosa, que estaba inválida en una silla, repentinamente se enfocaron, recobrando ligeramente la conciencia, aun cuando su rostro parecía rendido, revivió con vitalidad e inteligencia, como una muñeca que cobraba vida. «Lo siento, Melissa, la persona que estaba haciendo un drama era yo». Después de decir esto, Teleta trató laboriosamente de levantarse de la silla de ruedas y extendiendo cuidadosamente sus manos se peinó rápido. A simple vista la chica se colocó a un lado de Fowler para saludarlo. «Buenas tardes, Fowler-san, yo de verdad tenía intenciones de presentarme, pero estando la doctora aquí, esto fue lo que sucedió. Ya veo, estabas tras de mí». Como cabía esperar de un comandante, no estaba francamente sorprendido. Pero la expresión en la cara de Fowler no significaba que estaba relajado. Ante la trampa de Teleta, este lugar se podría convertir en un campo de batalla. Había una oportunidad de ganar para ellos. Visualizó en su mente muchos posibles escenarios. «Entonces, ordene a sus hombres tirar sus armas o también recibirán una lección». Entonces el subordinado que había regresado, el conductor, agarró a Marta diciendo alguna mala palabra y se colocó detrás de Teleta. «Una lección, basta de bromas, niña». «No». Inmediatamente después de decir esta palabra, Fowler entrecerró sus ojos. El conductor, que tenía la mano extendida sobre la nuca de Teleta, cayó al piso producto de un disparo en la espalda. Con un ruido estridente, la sangre fresca se esparció por todo el piso. «Ga». En ese mismo momento, se logró escuchar un disparo de escopeta desde muy lejos, desde un escondite muy alejado, y pasó a través de una pequeña abertura en la entrada al almacén. «Gran trabajo, justo a tiempo», la enfermera llamada Melissa dijo en una radio inalámbrica extremadamente pequeña en su oído. «Si hacen un movimiento extraño, dispárenles inmediatamente». «Sí, Ursus 6, entendido». Desde el receptor de radio inalámbrico, Marta también escuchó la respuesta de un hombre mezclada con algo de estática. Muy cerca, Teleta advirtió una vez más. «¿Entendieron? Por favor, desármenlos». «Ah, maravilloso». Incluso aun y cuando sus subordinados pudieran ser aniquilados de un tiro, Fowler continuaba sonriendo. «Realmente maravilloso. Yo también planeé tomar precauciones, y a pesar del gran análisis e inteligencia, el uso de sombras e intercepción, de la comprobación de mis resguardos,
pasaste a través de todo eso y lo hiciste hasta llegar aquí, incluso realizaste una excelente actuación frente a mis propios ojos. Además fue un movimiento muy osado, capturarme vivo. Eres su hermana después de todo, la leyenda continua. Es un terrible malentendido, ni siquiera una vez, recuerdo haberte mostrado la bandera blanca, dijo Teleta con una sonrisa terrible. En aquellos ojos que se incendiaban de ira silenciosa y revancha, se expulsaba una llameante y violenta luz. Incluso tratándose de un vegetal era inesperado. Desde ese pequeño, dulce y delicado cuerpo, expresando una gran vitalidad. Fue la primera vez que Marta lo experimentó. Así es como son las cosas, es el por qué sigues siendo tan ingenua. La mano derecha de Fowler hizo un movimiento confuso, sacó un objeto, lo puso en la palma de su mano, y activó un pequeño interruptor. En ese preciso momento comenzaron a ocurrir explosiones en todo el almacén. Después de un flash, los oídos se ensordecían por el estruendo de las explosiones, el humo negro se propagaba, aunque sin ser letales, las bombas impedían una buena visibilidad. Hola. Comprendiendo cuál sería el resultado, Teleta inmediatamente se acercó a Marta, que todavía seguía en pie, tirándola al suelo para cubrirse. Teleta le informó: no te preocupes, mis subordinados harán algo. Mirando a la enfermera llamada Melissa, con velocidad y ligereza tumbó al hombre más cercano. Marta no sabía cómo había sido derribado aquel hombre, pero el siguiente presentaba un disparo certero. Disparos de armas de fuego, gritos, malas palabras. Las armas automáticas resonaron, los hombres estaban siendo atacados por un francotirador oculto e iban cayendo uno a uno. Fowler abrió fuego contra Melissa, pero esta hizo un gran salto hacia un lado, evadiendo el fuego enemigo, escondiéndose en las sombras de un auto. Los acompañantes de Teleta no solo eran Melissa y el francotirador. Algunas explosiones ocurrieron en los otros accesos al almacén y un buen número de hombres comenzaron a entrar, traían chalecos antibalas encima de la ropa de civil. «Ríndete, hombre delicado», Melissa gritó. Fowler respondió a través del agujero de bala en el sedán: «El sentimiento es mutuo, todavía nos quedan halagos, ¿cierto? No te sientas mal por hacer que todo esto termine». Junto con sus palabras, el techo del almacén fue hecho pedazos, a causa de la aparición de un gigante solitario, un feroz estruendo. El polvo y el humo se arremolinaron, los restos destrozados del edificio se esparcieron a un costado. Marta fue testigo aun estando un tanto desconcertada, fue cubierta por Teleta, quien se suponía que era su paciente. Al observar con detalle, el polvoriento y pálido gigante se estaba poniendo de rodillas, con su armadura agudamente aerodinámica cuyo cabello se extendía desde la cabeza como un cordón de radiación. Era un Armslav, un arma de forma humanoide de la milicia. Por lo menos ella sabía el nombre de aquella arma. El cuerpo de infantería no podría de ninguna manera con esta arma humanoide. Como había visto ya en las noticias en CNN, no era solo la figura de un robot, era más listo y parecía tener un poder y unos reflejos feroces. Fowler no. Tenía la apariencia de haber triunfado, se colocó en la parte posterior de las. Melissa y los refuerzos se escondieron en las sombras dejando de perseguirlo y permitiendo que escapara. Lo sabía, Teleta murmuró. Ella ahora se permitía sonreír, esta vez con una sensación ridícula, no era una sonrisa semifingida. «Seu, ¿cuál es el significado de esto?» «No te muevas», Teleta le susurró a Marta, levantando su voz. «Esto es así, Ursu 1, por favor aniquile a las enemigo, ¿entendido, capitán?» Una voz resonó desde una bocina desde algún lugar, el techo comenzó a retumbar y a derrumbarse. Un nuevo haz de color negro se abrió paso entre las paredes del almacén. Sin esperar ningún momento para la confrontación, comenzó el ataque en contra de las gris cenizo. Además de la deformación de las estructuras de metal, concreto roto, pedazos relucientes de cristal que brillaban con la luz del cielo nocturno, los materiales del almacén estaban agitándose alrededor del haz negro. El haz de Belfangan Clouseau desactivó su camuflaje electrónico tacleando la unidad enemiga con toda su potencia. Tenía la necesidad primaria de limpiar el área tanto para Teleta como para los demás. El combate entre las dos unidades continuaba a través de las paredes del almacén y saltando ambos entre los innumerables contenedores del embarcadero, ninguno de los dos caía. Clouseau activó el cuchillo monomolecular de su brazo y lo dirigió hacia el pecho de su enemigo con un preciso ataque sorpresa, que superó las expectativas, pero el enemigo estaba preparado. En la gráfica de distribución de calor, los Armslav enemigos pasaron del color amarillo a naranja y luego al rojo. Aviso: Clouseau había visto ya el campo gravitacional acercarse y la atmósfera distorsionada en el brazo derecho del enemigo. La onda de choque pasó apenas cerca y unos 10 contenedores que se encontraban a sus espaldas volaron como hojas de papel en el viento.
La unidad enemiga comenzó a tropezar, se tambaleaba. Apresurándose a dar el golpe final, el Falke se detuvo justo enfrente. Otra alerta. El Lambda Driver del enemigo se activó, atacó con la furia de las ondas del campo gravitacional. Sin embargo, Clouseau vio a través del campo y apenas logró saltar para evitarlo. Dando vueltas sobre el enemigo, le hundió con violencia la daga en el aire y junto con los explosivos plásticos, logró colocarlos cerca del cuello. El brillo del enemigo desapareció en medio del humo y las llamas. Clouseau no había considerado que Fowler pudiera ser derrotado de esta manera. El Falke aterrizó, e inmediatamente voló de lado en una maniobra de batalla. En las batallas entre as de tercera generación se pueden alcanzar los límites de las maniobras de batalla en tercera dimensión. El momento del aterrizaje podría decirse que es el momento más vulnerable. No había tiempo ni para respirar. Suficientemente seguro, el as gris cenizo irrumpió a través de un remolino de humo como una flecha, colocándose cerca de él. El as enemigo era un tipo Ecodarl, que está equipado con el Lambda Driver. Los ataques ordinarios no tendrían efecto sobre él. La diferencia en el equipamiento era una desventaja aplastante. Sin embargo, aún así, hagámoslo. En medio de la furia de los golpes durante las maniobras de batalla, Clouseau murmuró. Seguramente el poder de la unidad enemiga es tremendo, la diferencia es definitivamente absoluta. Sin embargo, ¿y las habilidades del piloto? Por otro lado, si la unidad enemiga no tuviera el Lambda Driver, a estas alturas de la batalla, el enemigo hubiera muerto ya unas 3 veces. Si fuera cuestión de habilidades, Clouseau era definitivamente superior. Clouseau tenía esa certeza. Sin embargo, el enemigo no era un aficionado. Su orgullo inconsciente podía ser visto desde cualquier parte. Confiaba en su propio dominio. La arrogancia reflejada en sus movimientos era ya una evidencia suficiente. Eso era sin duda alguna ponerse en el lugar del oponente. Se escuchó el sonido de una alarma. El enemigo se acercaba repentinamente. Con un impulso producto de un acto reflejo, jaló el gatillo de sus cañones principales. Pensó que era demasiado pronto y decidió controlarlos manualmente, contando con la información de los ojos de hada y evadiendo el ataque del enemigo. Clouseau se comunicó por el radio inalámbrico. Ursu 1 HQ, no ha sido entregado aún. Aquí HQ, el lanzamiento ha sido completado, contestó un hombre con una voz sombría y honesta. Era Richard Mardukas. En este momento el TLAM está a la mitad de la guía de inercia. ETA será en 30 segundos. Le confiamos la terminal de guía a Ursu 1, Ursu 1, entendido. Al mismo tiempo la unidad IA reportaba. Mensaje de alerta, código de HQ confirmado, haciéndose cargo de la terminal de guía del TLAM 01, 20 segundos para el impacto. Armando la ojiva de TLAM 01 entendido, ojiva de TLAM 01 armada. La información del arma que se mostraba con letras azules en una pantalla seguro, repentinamente cambió a letras rojas armado. La ojiva estaba lista. La ojiva inteligente de un misil crucero, de algún lugar en el cielo, rompió las cadenas. La unidad de Clouseau continuaba evadiendo al Ecodarl que se acercaba. Logró pararse sobre una montaña de contenedores vacíos, bajo la luz del sol poniente. El cabello se extendía como un cordón que irradiaba calor desde la cabeza, como un deslumbrante arcoíris de colores brillantes. Bien, vamos. Liberando una granada de mano antias, el Ecodarl se colocó ligeramente a un costado durante la explosión. Atrás de la unidad contraria, un contenedor grande se tambaleó desde lo alto, girando alrededor. El arma principal de la máquina abrió fuego rápidamente. El Ecodarl logró repeler la pequeña lluvia de balas gracias a su Lambda Driver, concluyendo que no había más amenazas a su armadura. El campo gravitacional desapareció. En busca de su objetivo, después, enfocó el poder de su ataque cerca de Clouseau. Las primeras 50 balas del cargador del arma del Falke eran balas ordinarias. De la bala 51 en adelante eran balas cargadas con pintura acrílica. Aquellas balas de pintura cayeron sobre la cabeza del Ecodarl. Las salpicaduras de la pintura roja cayeron sobre los sensores de la unidad. Era una simple táctica para bloquear la visión. Los modelos anteriores de AS estaban equipados con un limpiaparabrisas y un inyector de agua para su limpieza. Un medidor para el lodo y el polvo. Aunque fuera pintura, le iba a tomar algunos segundos para recuperar el campo de visión. Sin embargo, estaban gastando esos pocos segundos. En este instante el Ecodarl no podía buscar a su oponente con sus ondas de radar. TLAM 01, impacto en 10 segundos. La unidad de IA informó a Clouseau. La atmósfera de los alrededores tembló. Desde arriba el motor de un jet rugió. Desde el cielo del oeste, desde la luz brillante del crepúsculo, un objeto cilíndrico se acercaba. 5, 4, 3.
En la cabeza del Ifalke, la terminal de guía láser se encendió, en el pecho del Kodal se iluminó un pequeño punto rojo. Impacto. Desde el cielo la unidad enemiga fue atacada con una brutal explosión, el misil de crucero voló con la velocidad del sonido hacia el lugar donde se encontraba el láser, hubo una explosión. El gas que es menos denso que el acero se extendió rápidamente, en un instante el blanco en la armadura del enemigo estalló en llamas. La onda de la explosión sacudió al Ifalke, Clouseau se elevó gracias a su habilidad, logrando apoyarse y sin lograr atacar el interior del enemigo en ningún momento. En el humo de la explosión el Kodal seguía con vida, expandiendo el muro protector del Lambda Drive en un segundo. Pero, inmediatamente después de recibir el violento ataque la unidad enemiga se tambaleó, y vio mermada la condición expansiva del Lambda Driver. Los ojos de Ada, del Ifalke, acertadamente vieron señales de esto. Muy apretadamente, siendo advertido del último golpe de la expansión de la barrera, sin embargo estaba justo enfrente, Clouseau tuvo un descuido por el lado derecho del enemigo, en un movimiento ágil con el cuchillo monomolecular, cortó a la derecha del abdomen. Estaba en el reporte del oficial técnico, el módulo del Lambda Driver estaba en un lugar resistente. El Kodal se dio la vuelta mostrando un campo gravitacional, dio unos golpes ligeros y luego desapareció, el Lambda Driver del enemigo estaba dañado. El daño inesperado desconcertó al enemigo y entró en shock. El arreglo acorazado, considerando la batalla entre as de tercera generación, era para moverse ágil y despiadadamente. En el estado de transición, Clouseau lanzó su última daga antitanque hacia el enemigo. La daga golpeó el pecho del Kodal y este se dio la vuelta y explotó. Esta vez la parte superior del enemigo estaba hecha pedazos, el arm destrozado dio vueltas y dibujó un extraño arco en el crepúsculo de la bahía. Al volverse hacia los restos esparcidos de la unidad enemiga, Clouseau activó inmediatamente el modo de búsqueda, preparándose para la posible aparición de un nuevo enemigo con el sensor anti-SS. Sin respuesta. Esta era la primera vez que tenía un buen grado de certeza, dio un suspiro de alivio, todo parecía indicar que solo prepararon una sola unidad. Con el fin de apoyar la operación Señuelo de Tesa, su unidad estaba en alerta, además esperaba en la bahía de San Francisco por el Tuatha de Danann. Había un programa con misiles de crucero de apoyo, también un arma en la cabeza del as, en el peor de los casos el enemigo podría preparar otro as, la posibilidad de que también estuviera equipado con el Lambda Driver no estaba descartada. Era mejor estar preparado, después de todo, pensando de esta manera, Clouseau se comunicó por radio. Ursu una todas las unidades, el as tipo Kodal fue destruido. Después de la confrontación entre el Ifalke y el Kodal había señales de lucha en el almacén. El almacén estaba semidestruido, el auto estacionado estaba pisoteado y un buen número de cadáveres de enemigos fueron revolcados encima de una montaña de escombros, el fuego era controlado, solamente el denso humo blanco seguía presente. Tesa, Ben derrotó al enemigo. La enfermera Melissa Mao, quien tenía el arma de un enemigo en sus manos, lo había escuchado por radio y se lo comunicó a Tesa. Parece que no hay ninguna unidad enemiga cerca, fue un mano a mano con un M9, es la primera vez que derrotamos un Kodal, es impresionante. Sí, cubriendo a la doctora Martha Witt, Tessa contestó. Sin perder tiempo, comenzaron una inspección final en el almacén destruido. El PRT, equipo de respuesta primaria, sin bajar la guardia continuó observando el área, para después asegurarse de que no había peligro. Cortando los botones de la parte de atrás de la ropa del hospital, sintió desde los hombros desnudos, una postura de desnudez natural, que aunque tenía lesiones menores no había problema. El objetivo se retiró, ¿cierto? Tessa miró de reojo, buscaba a Lee Fowler, sabiendo que sería inútil. Lo perdimos de vista cuando el techo colapsó, lo sentimos, dijo Mao. Tessa sacudió sus manos suavemente. De cualquier forma, era solo una operación para mandarles un saludo, en el punto de involucrar civiles fallamos a medias, la doctora está por allá, había pensado sacarla de esto, creo que no pensé lo suficiente, bueno. Mao abrió sus hombros, regresando silenciosamente al área asegurada del almacén, escuchó un sonido electrónico fuera de lugar. Era un sonido monótono de alarma, cerca de donde estaba el sonido Tessa caminaba descalza, junto al concreto esparcido en el suelo había un celular negro tirado. Levantó el teléfono y presionó el botón para contestar. Fowler-san, ¿verdad? Dijo Tessa y se escuchó una risa desde el teléfono. Sí, podría haber buscado charlar contigo un poco más, pero no tengo la obligación de ser obedientemente capturado, es por eso que dejé este teléfono. Entonces, Fowler escapó inmediatamente del lugar, muy probablemente en un vehículo que fue preparado de antemano,
a algún lugar de la ciudad. Él sabía muy bien de las medidas para rastrear líneas telefónicas, así que no había manera de perseguirlo. Primero déjame decirte que eso fue excelente, eliminar más de 10 de mis subordinados, incluso eliminar un as, eso fue solo una pequeña parte de tu poder, ¿verdad? Fui completamente derrotado, sigo pensando acerca de eso, todavía sigues libre, estás en lo correcto, originalmente, porque nosotros tenemos toda la información principal de tus limitaciones. Incluso usando esa sonrisa podrías no descansar en paz, qué espantosas palabras para una voz tan linda. Aunque Fowler hablaba por teléfono, Tessa podía imaginarse la leve sonrisa en su rostro. Pero no comprendo, ¿en verdad vas a continuar luchando contra nosotros de esta manera? No podríamos decirlo formalmente, solo se nos antojó hacerlo así, debes conocer ya nuestra fuerza, ahora Mithril ya no existe y el objetivo de Amalgam no es destruir el mundo, además de echarle más leña al fuego de la tensión global, no tienes ninguna otra razón para seguir luchando, en verdad eres muy ingenuo, ¿verdad? Dijo Tessa con modesto desdén, riéndose de él. ¿Ingenuo? Sí, ¿acaso crees que planeamos combatir contigo por solo una gran causa y sentido de justicia? Todo parece indicar que no, has asesinado a muchos de nuestros camaradas, eso debería ser un motivo suficiente, Tessa claramente declaró. En la práctica, en realidad esa no era la única causa por la que ella y sus subordinados continuaban luchando, aunque eso era verdad y era algo que ellos tenían que hacer, pero, hablando en su conclusión lógica, esa no sería la única razón. Teleta Testarossa reconoció que sus subordinados fueron asesinados por Amalgam, aunque eso no sería por siempre. Eso podría ser lo mismo también de nuestra parte, Fowler dijo fríamente. Tú y tus subordinados no son muy unidos, ¿verdad? Nosotros también sufrimos suficiente daño. Por encima de todo eso, yo me tragué todo y continué gentilmente a tu lado y sin embargo así es como nos pagas, me gustaría escuchar tus razones para eso. Entiendo lo que quieres decir, dijo Tessa, con un aplastante poder, tú extendiste tu mano para salvar a tu débil enemigo, ¿verdad? Nosotros solíamos ser los que pensábamos de esa manera, pero ahora es diferente, tú dijiste que no querías echarle leña al fuego, y juegas con la vida de mucha gente, nosotros no podemos perdonar esa clase de arrogancia. Ya veo, todo estará bien si interpreto eso como una forma de oposición, la broma de Fowler fue claramente fuerte. Fowler-san, en ese caso, ¿te puedo decir algo claramente? Por favor. Tessa, haciendo énfasis en cada palabra, dijo. Déjame decirlo bruscamente, odio a muerte a la jodida mierda como tú que pretendes ser amable, ¿comprendes eso? Mao y los otros miembros del PRT que escucharon la conversación, se quedaron con los ojos cuadrados cuando Tessa usó la palabra áspera de 6 letras. Eso es todo, mensajero, por favor dile lo mismo a Leonardo Testarossa. Antes de Fowler pudiera decir algo, Tessa colgó el teléfono y lo arrojó al suelo. Vamos a retirarnos, antes de que llegue la policía local. Saquen el LZ del Pavé Mare, ¿qué les pasa a todos? La anonadada Mao y los otros se miraron entre sí y finalmente soltaron la carcajada como un sentimiento que escapaba ligero desde el fondo de su corazón. Oh cariño, nada, con qué, jodida mierda, verdaderamente tienes agallas. Mao tocó los hombros de una Tessa que tenía cara de duda, ya te lo había dicho antes, te amo mi comandante. Con tanta rabia no fue capaz de decir algo, junto a Tessa con las mejillas completamente rojas, Mao le dio un beso intenso. Como sea, vámonos, la policía estará aquí muy pronto, este no es momento para el hostigamiento sexual. Sacudiendo las manos de Mao, Tessa dio instrucciones. Sí, entendido, pero ¿qué pasará con la doctora? Mao miró a la doctora Martha Witt que se encontraba junto a una columna de acero del almacén con una mirada anonadada. Sí. Tessa, con una cara triste, comprometida con una asustada Marta, dijo con una voz suave. Perdón por involucrarte en una situación tan peligrosa como esta, doctora Witt. ¿Qué piensan hacer conmigo? Por supuesto que no tenemos intenciones de hacerte daño, de cualquier manera, es mejor que te alejes de aquí. Tessa y los otros inmediatamente se alejaron del lugar de la batalla, retirándose algunos kilómetros hacia un parque en la ciudad a bordo de un auto. Clouseau activó el modo de invisibilidad de su AS-SS, y lo siguió. Saltando de edificio en edificio y de calle en calle, en el camino Tessa le explicó a Marta. Cuando Fowler amenazó con matarte, en realidad él estaba amenazándome a mí. Hasta que no hubieran caído en el engaño por completo, ellos iban a ser muy cuidadosos. Fowler trató de probar a Marta haciendo un discurso como ese enfrente de Tessa, todavía había duda en su corazón acerca de que podría tratarse de una actuación. De hecho, estas simples palabras Amalgam y Mithril y toda su información adjunta ya no son asuntos que pudieran resultar una molestia divulgarlos.
Al nivel de oficiales militares que muestran interés en esas organizaciones, ya tienen toda la información. El grado de conocimiento de la preparatoria Hyundai es exactamente el mismo. Después, está el incidente donde la base de la isla Melidia fue atacada, el momento del escape de Tessa, los problemas de reabastecimiento de la nave, posiblemente toda la información seguramente ya fue recopilada. El alcance de esa información incluye el helicóptero de transporte y el arbalest que fueron enviados a Tokio e incluso lo que pasó con Sousuke Sagara y Kaname Chidori. El verdadero objetivo fue incluido. Lo que ellos entendieron fue: el helicóptero de transporte Ejevo 9 fue atacado a punto de aterrizar, el piloto la teniente Santos y toda la tripulación fueron asesinados. El arbalest en la estación de Senegaba en la ciudad de Chofu, se desarrolló una fiera batalla contra un destacamento de Amalgam, al final resultó con graves daños al enfrentarse con nuevos modelos de AS. La recuperación de los restos por parte de la policía japonesa y el hecho de que la unidad de inmediato fue retirada por alguien. Kaname Chidori desapareció después de la batalla y su paradero se desconoce, lo más probable es que haya sido secuestrada por Amalgam. Y luego Sagara Sousuke. Algunos días después de que el arbalest resultara dañado en la batalla, inesperadamente apareció en esa escuela. Los estudiantes de segundo año clase 4, no, ellos ya son el tercer grado clase 4, se reunieron para explicar la razón del por qué Kaname desapareció y dejó ese lugar, con las palabras finales: tráela de vuelta. Después de todo esto, la información fue interceptada por toda clase de agencias de inteligencia. Había información más importante: el paradero del Tuata de Danaan, los equipos de mantenimiento, y los pertrechos restantes, en otras palabras, de los restos de su capacidad de batalla. Después Tessa obtuvo algo de información que los podría poner adelante de Amalgam. Marta no estaba en esto, ella no sabía nada. Si contara a la policía, la CIA, el FBI o a la NASA lo que Tessa le había dicho, seguramente negarían el valor de esa información. Es por eso. El hecho de que la información que sabía Marta no era importante, ella se lo contó en el auto. Fowler dijo eso con el propósito de probarme, al final tenía que asegurarme. Realmente no entiendo, Teleta. No examinaste que no había nada malo en mí. Si hubieras seguido actuando, probablemente te habría asesinado realmente. Es por eso que deje de actuar enseguida. En otras palabras, ¿qué? Exhausta por todo lo ocurrido, le contestó Marta con una voz molesta. No tienes información de valor, volverás a tu anterior modo de vida, no te involucrarás con nosotros otra vez, ¿verdad? Está bien, es maravilloso, ¿verdad? Lo siento, doctora, te estuvimos manipulando. En nuestro plan inicial, teníamos previsto involucrar a un doctor despreocupado, para que resultara práctico. Ya veo, y yo era la persona que estaba dando brincos para estar dentro, ¿verdad? Por mi entusiasmo por el trabajo, fui el objetivo de asesinos, fui callada maravillosamente por una paciente que yo pensé que daba lástima. La chica que lloraba medio histérica, solo miraba a la expresión de calma hecha por Tessa. Nos disculpamos por eso, pero, esa fue una gran actuación, ¿verdad? Bueno, podría ser. El auto llegó al parque, las calles con el polvo en el aire y luces trémulas en varios colores como cristales elaborados. Por sugerencia de Tessa, bajó del auto. Todavía había mucha gente deambulando. Atentos a esto, los subordinados de Tessa bajaron con armas pequeñas en sus manos, con el sonido de un rotor haciendo eco por encima. Las flores en el parque se mecían debido al fuerte viento. El helicóptero invisible aterrizó en el parque. Dentro de unos minutos Teleta y sus acompañantes desaparecerían de las calles. Fuertes vientos empujaban su cabello ondulado. Marta dirigió su voz hacia Tessa. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Depende de lo que se trate, pero adelante. ¿No sentiste nada cuando fuiste llevada a la sala de urgencias, haciendo el humillante examen médico? Incluso después de venir conmigo, no recibiste ningún servicio de tratamiento, porque toleraste eso. Muchos amigos murieron, dijo Tessa con calma. Comparado con eso, esto no es nada, ¿verdad? ¿Planeas vengarte? Me pregunto eso, entonces, ¿por qué ir tan lejos? Yo tampoco lo sé muy bien, Tessa sonrió dulcemente, porque desde el fondo de mi corazón, un intenso espíritu de lucha está emanando, porque se está incendiando este cuerpo, es porque he estado pensando en la venganza. Para saber más acerca de eso, me gustaría tomar prestada tu fortaleza, pero desafortunadamente no tenemos tiempo. En la cercanía abierta del parque el helicóptero invisible aterrizó, con un feroz descenso. Las hojas de los incontables árboles y flores alrededor de Tessa se arremolinaban. Recibiendo la iluminación del parque, los cabellos plateados brillantes se mecían hermosamente con el viento.
Detrás de ella el helicóptero desactivó su SS y vio el aumento de tamaño de la pálida fosforescencia. «Hey, Tessa». En el pie de la escotilla abierta Kurzweber, gritó. Ya había abandonado la posición de francotirador. «Sí, vamos, adiós doctora». Diciendo solamente estas palabras, Tessa Testarossa caminó hacia el helicóptero, desapareciendo dentro del helicóptero. Martha Witt permanecía de pie observando, nada. Los hombres subieron, se cerró la puerta y el helicóptero empezó a despegar. Antes de que se elevaran tanto como el árbol más alto del parque, activaron el SS otra vez, la figura del helicóptero se desvaneció. Al mezclarse con la noche aterciopelada, los ojos ya no eran capaces de observarlo. El comedor tenía un diseño neogótico, logrando una simple y moderna iluminación sobre el hábil diseño. La ventana que daba al sureste recibía la fresca luz del sol, con muebles de varios colores. Es el lugar perfecto para relajarse para todo el que lo visita. Tenía una llamada de Lee Fowler. Leonardo Testarossa entró al comedor, terminando asuntos varios y negociaciones en el este de Europa. Regresaba de un largo viaje. Fuimos sorprendidos por tu hermana, Fowler dijo en el teléfono. Era ya casi de noche en San Francisco. Este lugar de latitud corta todavía brillaba gracias al ardiente y dorado sol del este que iluminaba la habitación. ¿Era su verdadero objetivo?, dijo Leonardo. Sí, su meta era capturarme, e incluso lograron destruir un ecodal. ¿En serio? Colocando el auricular en su oído, suspiró. Mis disculpas, Lord Leonard. No, no te culpo, es solo que esa chica no sabe cuándo darse por vencida. Esa era su inteligente hermana, pero, ¿por cuánto tiempo? Pasó demasiado tiempo en Mitril, y solo elige las opciones estúpidas. Así es como odiaba a aquellos hombres, la muerte de su padre y amigos, bebiendo su propia lástima en un anacronismo cómico, diferente de aquel vulgar e inferior hombre del mar. Hay otra manera, he preparado varias opciones. No, deberías detenerte, hay un montón de cosas con las que quiero que me ayudes, Lee. Muchas gracias, primero regresa, el asunto de mi hermana deberías dejarlo así, por lo menos por un tiempo. ¿Eso será lo correcto? Sí, me encargaré de resolverlo. Está bien, trataremos con ellos de cualquier manera, con el fin de predicar un sermón para mí, con cuántas vidas o con cuántas decenas de cientos de vidas se pagó. Escuchando a Fowler, sonrió. Tengo un mensaje de tu hermana, ¿qué dijo? Pensó que de cualquier manera hizo su llamada telefónica más fácil, que Leonardo preguntara. Era un pequeño discurso vulgar. Está bien, dilo, ok. La voz de Fowler se puso un poco tensa, no porque se sintiera asustado de decirle a Leonardo el mensaje, se trataba de cierta clase de humillación la que le acalambraba la garganta. Lady Teleta me dijo, odio a muerte a la jodida gente de mierda como tú que pretende ser buena, y me dijo que te dijera lo mismo. Oh Dios mío, caray, aquí viene. Eso no era como la rivalidad entre hermanos de una familia inferior de cuello blanco, eso era como si tuviera un problema con sus amigos. Con autoridad, mis disculpas, es algo bueno que ella sea enérgica, entonces, te dejo el resto a ti. Leonardo colgó el teléfono, mirando en el comedor, en la mesa larga de 5 metros, había candeleros y una vajilla preparada, la cena aún no estaba lista. En la entrada de servicio, donde se abrió la puerta, se distinguía la presencia de alguien, había alguien trabajando en la cocina, no había ninguna duda era alguien. Respecto a ese punto, él no podría ser diferente a su hermana. Encogiendo sus hombros ligeramente se dirigió a la puerta y entró a la cocina, para informar a la chica que estaba ahí. Ya regresé. La chica retiró el sartén hirviendo de la estufa gigantesca. Chidori Kaname dejó de cocinar y le echó un vistazo. Bienvenido de vuelta, respondiendo débilmente, continuó cocinando. El cocinero se preocupará, no le gustará que hagas la cena por tu cuenta. Es que, Kaname agitó el sartén, con la pimienta en un lado. ¿Sabes lo que estoy haciendo? No lo sé. Omelette de arroz, pero no hay arroz taiyaki, ni siquiera salsa de tomate japonesa. Intenté con muchas cosas pero no creo poder hacer el omelette de arroz que yo conozco. Qué mala suerte. Puedes pedirle a alguien que lo compre, estoy seguro que cualquier supermercado en Tokio lo tendría. Con un sarcasmo rencoroso, se quejó débilmente. Sentándose en una silla cerca de ella, Leonardo dijo. Lo olvidé, el sabor del omelette de arroz. Yo también olvidé, el cordero asado que comí hace tiempo, incluso la cara de mi madre que era quien lo hacía. Hablar de momentos, es la manera correcta, así que incluso amándote, es lo mismo para ti. Yo no dije eso, Leonardo, sonrió. No importa que no puedas evitar el destino, si lo aceptaras, sería un gran alivio, eso es todo lo que tienes que hacer. Los ojos de Kaname se tranquilizaron, y lo miró,
sin sentir nada, como si fuera el sensor de una máquina contestando el comentario obvio de Leonardo. ¿De veras crees eso? Se quedó en silencio y volvió a lo que estaba haciendo con el sartén. Mirando fijamente la espalda de Kaname, en el lugar de la falda plisada se encontraba una camisa de seda. Desde la nuca hasta el cuello, mirando inexpresivamente la hermosa y suave curva de la espalda hasta la parte más estrecha, él reflexionaba el significado de las palabras de Kaname. Él pensaba de esa manera, por supuesto que lo hacía. Después de decir eso, él se acercó, pensó en darle un abrazo por la espalda, se podría resistir, pero no significaba nada. Bajó los hombros y se puso de pie y dirigió hacia afuera de la cocina. Sin embargo, ella murmuró: el verdadero omelette de arroz que hago es en verdad delicioso, qué mala suerte que no puedas probarlo. Sí, volteando suavemente hacia un lado, Leonardo dejó la cocina. De ahí en adelante, hubo una incomodidad indescriptible. Notando la incomodidad, recordó aquella tarde en el patio de la escuela, un poco irritada. Fuera del corredor, enfrente del patio de la casa, en el comedor, una mujer en traje lo estaba esperando. Uno de sus subordinados, Sabine Refunio, con una laptop en la mano, en ese momento parecía haber terminado alguna comunicación. Él está vivo, no había necesidad de preguntar quién, Leonardo Testarossa lo adivinó. Se trata de él, ¿verdad? Sí, de Sagara Sousuke.